Existen pocos lugares capaces de hacernos viajar simultáneamente a través del espacio y del tiempo. Lugares en los que es posible saltar de una villa a una aldea, de una catedral a un monasterio, de un puente a un jardín, con una zancada de varios siglos. El Archivo Histórico Provincial de Ourense es uno de esos lugares. Este archivo abre sus puertas para realizar un viaje a través de un itinerario de 1000 años de historia, desde la Edad Media hasta los tiempos contemporáneos. El mapa de la provincia de Ourense que preside la sala, elaborado por el insigne cartógrafo Francisco Coello a mediados del siglo XIX, nos ofrece una de las primeras imágenes de conjunto del territorio que vamos a visitar. Nuestro viaje arranca en el año 974 con la permuta de dos villas ourensanas realizadas entre el conde Rodrigo Velázquez y el abad Pedro, del monasterio compostelano de Antealtares, dos de las figuras más importantes de la Galicia del siglo X. En esta época, San Rosendo reorganizaba el monacato gallego y fundaba el gran monasterio de Celanova, cuyo archivo se conserva en su mayor parte en este centro. Más allá de su función religiosa, los monasterios, junto con los obispos, cabildos y conventos, tendrán un papel fundamental en la articulación económica, social y política de la Galicia del medievo y de la Edad Moderna. Su poder fue enorme gracias a las donaciones recibidas de la monarquía y de la nobleza. De esta manera, los reyes entregaban tierras y derechos políticos, como refleja este privilegio rodado de 1316, procedente de la colegiata de Xunqueira de Ambía. Las instituciones religiosas explotaron sus grandes patrimonios a través de contratos agrarios establecidos con el campesinado y con la hidalguía. El más frecuente fue el foro, forma de cesión de la tierra a largo plazo que implicaba la percepción de una renta anual sobre la cosecha. En estos contratos podemos encontrar algunos de los primeros textos escritos en lengua gallega, como el foro que en 1244 otorgó la abadesa doña Toda a los hombres de Vilaboa, en el actual ayuntamiento de Abeiga, foro que acabó perteneciendo a Santa Clara de Allariz. Viajemos ahora a la capital de la provincia. El Archivo Municipal de Ourense nos introduce en el mundo urbano que renace en el medievo. Los libros de actas de este ayuntamiento, que arrancan en 1431, son el mejor testimonio del devenir histórico de la ciudad. Desde la Edad Media, el puente viejo de origen romano fue objeto de sucesivas reconstrucciones y reformas que le dieron la fisonomía gótica que lo caracteriza. La reforma, acometida en el siglo XVIII, plasmada en este plano, dio lugar a la representación más antigua que conservamos de él. Al aproximarnos a mediados del siglo XV, surge la imprenta en Europa. El invento supuso una revolución cultural que marcó el tránsito del medievo a la Edad Moderna. Del taller de Maguncia de Peter Schiffer, socio y discípulo del inventor de aquella, Gutenberg, salieron en 1473 las Decretales de Gregorio IX, el impreso más antiguo que se conserva en Galicia. Por su parte, en la villa de Monterrey vio la luz en 1494 el Misal Auriense, el primer libro datado de una imprenta gallega. La Edad Moderna, periodo acotado entre los siglos XVI y XVIII, trajo grandes transformaciones, entre ellas la reforma de los monasterios, que comenzaron a administrarse con más eficiencia. Un buen ejemplo es el Tumbo de Melón, en el que se copiaron los documentos más valiosos de ese monasterio para asegurar la conservación de su patrimonio y facilitar el cobro de sus rentas. En esta época también surgió en Galicia la hidalguía de los Pazos, rama menor de la nobleza. Alcanzó mucho poder y rigió la sociedad gallega de ese tiempo junto con las élites eclesiásticas. Los documentos más distintivos de la nobleza son las genealogías y las representaciones heráldicas, en las que pretenden reflejar la antigüedad y abolengo de sus linajes. Este escudo de los Méndez, familia de la hidalguía urbana ourensana, no solo aparece en sus documentos, sino también en las labras heráldicas de su pazo, situado en la actual calle Lepanto. De esta época conservamos también documentos de otros estratos sociales. Algunos curiosos, como este título de barbero sangrador de 1591, que capacitaba para ejercer ese oficio, que tanto podía consistir en un afeitado como en aplicar sangrías con fin terapéutico. Saltemos ahora a mediados del siglo XVIII. En 1749,
el marqués de la Ensenada promovió una reforma del sistema fiscal de la Corona de Castilla para hacerlo más justo y eficiente. El proyecto fracasó, pero dio lugar al conocido como Catastro de Ensenada, la fuente histórica que retrata con más detalle aquella sociedad de monjes, hidalgos y campesinos. En el siglo XIX la pequeña ciudad de Ourense crece y se renueva urbanísticamente, derribando la cerca de origen medieval y sus puertas. Gracias a la documentación notarial anterior, conocemos la traza de la Puerta da Aira, que se abría al Camino de Castilla. Una de las actuaciones urbanísticas más destacadas de ese periodo fue la creación de la Alameda y el ajardinamiento del Posío, un antiguo campo comunal destinado al pasto de ganado. Con esta intervención se creaba un espacio de ocio destinado al paseo y exhibición de la nueva sociedad burguesa. En aquella ciudad, que crecía con intensidad desde el último cuarto del XIX, brota una rica vida cultural. En ella participaron autores del Rexurdimento, como Curros Enríquez, o la escritora de la corriente naturalista Emilia Pardo Bazán, que fue nombrada hija adoptiva de la ciudad en 1901. Este florecimiento cultural, en su vertiente galleguista, desembocará en la publicación de la revista Nos en 1920, cuyo proceso de edición ilustró Vicente Risco en estas viñetas. En la iniciativa se implicaron importantes intelectuales ourensanos como el propio Risco, Otero Pedrayo y Cuevillas. Testimonio de la generación Nos, surgida alrededor de esa revista, es esta carta de Castelao escrita en París camino de su exilio a América en 1938. Otra misiva del único Nobel gallego, Camilo José Cela, que versa sobre la traducción al gallego de la familia de Pascual Duarte, cierra el itinerario por esta selección documental. Para realizar este viaje y para guiarnos por los laberintos del tiempo, los documentos son organizados y descritos por los archiveros y archiveras y conservados cuidadosamente en depósitos especiales. La finalidad es su puesta a disposición de la ciudadanía con fines de investigación histórica, administrativa o de ocio. La exposición Documentos Históricos de Ourense sigue un itinerario de más de un milenio de historia que arranca en el mundo rural de la Edad Media para llegar a la vanguardia cultural contemporánea. Otros muchos viajes son posibles. Cualquiera puede emprender su propia aventura histórica a través de los documentos que se conservan en el Archivo Histórico Provincial de Ourense.